Bien, estimados colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Estimado maestro. doctor Luis Adolfo Polín, buenas noches también para usted. Colegas, el día de hoy nosotros proseguimos con nuestra preparación y tenemos la segunda clase de comprensión lectora. Y para ello, pues ya en sala se encuentra el doctor Luis Apolín, a quien vamos a darle la más grata bienvenida con fuertes palmas virtuales. Adelante, doctor. Muy buenas noches, profesor Reimer, ¿cómo está? Muy buenas noches, colegas, con todos. Buenas noches, colega Fiorella, buenas noches, colega Cecilia, colega Rinda. Un gusto nuevamente estar aquí, ¿no?, con ustedes en esta nuestra segunda sesión. Buenas noches, colega Soledad. Muy bien, vamos a comenzar, como siempre, sin mayor dilación, en relación a lo que tenemos que trabajar hoy día. Como siempre, estimados colegas, buenas noches, colega Brígida. Como siempre, la recomendación para desarrollar o mejorar en el proceso de comprensión lectora es siempre la lectura. La sesión anterior les había comentado, y hoy tenemos que reafirmarlo una vez más, que no existe, digamos así, un truco como tal para que nosotros mejoremos nuestra comprensión lectora. La única alternativa fiable, rubricada, garantizada que nosotros tenemos para mejorar el tema de nuestra comprensión radica en la lectura, lectura permanente. Así que espero, aguardo en realidad con la esperanza de que todos ustedes se hayan enfocado en la lectura, estén todos los días leyendo algún pequeño texto, revisando quizá el material que se les ha alcanzado, por lo menos en relación a los simulacros. Hay que practicar, colegas. Esto es una cuestión de constancia nada más. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Cada quien a su ritmo. La idea es no dejar de leer y de esta manera de aprender. Perfecto. Ahora vamos a comenzar entonces con lo que había quedado pendiente en relación a la sesión anterior. Necesito que todos presten muchísima atención. Voy a detener el video. Muy bien. Necesito que todos, estimados colegas, presten muchísima atención a las indicaciones que vamos a dar hoy día. Hoy hablaremos sobre la idea principal. La clase anterior hablamos sobre el tema. Recuerden que esto es una concatenación. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos enfrentamos al texto en el examen, que vamos a tener de aquí a allá muy poco tiempo, en realidad algunas semanas, debemos de extraer siempre el tema. Nos pidan o no nos pidan, nosotros debemos enfocarnos en la extracción del tema, sí o sí. Y por ende, también de la idea principal. Muy bien, colegas. A ver, parece que hay un problema con el audio. ¿Me escuchan bien, colegas? A ver, me confirman, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha muy Sí, bien. Ah, ya. maestro. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias, colegas. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Muy amables. Sino que aquí parece que me indicara otra cosita. Pero bueno, continuamos entonces. A ver, colegas, la idea principal. Como siempre, vamos a arrancar, y esto va a ser algo consuetudinario. Consuetudinario quiere decir algo arraigado, acostumbrado, que se ha hecho costumbre. Vamos a revisar una vez más la composición de nuestro PUN, de nuestra prueba única nacional. Recordemos que la subprueba de comprensión lectora no tiene mayor variación con respecto a las anteriores pruebas. Son 25 preguntas. El puntaje por respuesta correcta es de 2. Como ya dijimos, no hay respuestas en contra, estimados colegas. Marquen todo, sin miedo. ¿Ya? Marquen todo. El puntaje máximo es de 50 y el puntaje mínimo requerido es de 30. Pero nosotros no debemos conformarnos con el puntaje mínimo requerido. Debemos enfocarnos siempre en el puntaje máximo. Esto nos va a ayudar a que enfoquemos mejor nuestro trabajo y nuestra actividad. Y yo les sugiero que cuando ustedes den el examen nunca piensen en 30, tengo que lograr 30. No,
piensen en que tienen que lograr los 50 puntos. ¿Se logra? Por supuesto que se logra. Tal vez en el trayecto fallemos 1, quizá 2, quizá 3, pero enfoquémonos ahí, ¿ya? No nos conformemos solamente con los famosos 30. Eso implica que tendríamos que responder adecuadamente 15 de las 25 preguntas para pasar la valla. No es mucho, tampoco es despreciable la cantidad de preguntas que debemos responder. Toda la prueba tiene una duración de 4 horas con 30 minutos. Aprovechen las 4 horas con 30 minutos. Yo espero que ninguno de ustedes, pasada media hora, ya se estén marchando, como a veces se ven, ¿no es cierto? Pasa media hora y ya se están yendo. Pasa una hora y se están desapareciendo los colegas. Aprovechen las 4 horas con 30 minutos. La propuesta es, en comprensión lectora, invertir un máximo de 60 minutos, es decir, 1 hora. Eso sería lo máximo que se sugiere que deberían invertir en comprensión lectora. No es algo estricto, pueden invertir más tiempo también, es muy relativo. Muy bien. Continuamos entonces, luego de haber recordado lo relacionado a nuestra composición de la prueba única nacional. Retroalimentamos en relación a lo que hablamos la clase anterior. El tema. En el examen, nos van a preguntar cuál es el tema del texto, o nos pueden preguntar cuál es el asunto del texto, o nos pueden preguntar sobre qué versa principalmente el texto. Cualquiera que sea la forma en que nos pregunten, nos están aludiendo directamente al tema. Y para extraerlo, recordemos que tenemos 3 preguntas posibles. La primera, preguntarnos de quién se habla o de qué se habla en el texto. Eso habíamos conversado en la clase anterior y habíamos practicado mucho al respecto. Sin embargo, esta pregunta suele ser un poco precisa. Por lo tanto, se sugería que si no tenemos muy claro cuál es el tema, con esa pregunta podemos pasar a la segunda. ¿Cuál es la causa del asunto tratado en el texto? Todo texto, estimados colegas, tiene una causa, una razón que la origina. A veces no es muy explícito, pero en realidad la podemos descubrir, la podemos encontrar. O sea, ¿de dónde nace todo este asunto? ¿Cuál es el asunto que origina todo lo que dice el texto? O también, en tercer lugar, y esta pregunta es más imponente que las anteriores, podemos preguntarnos simplemente, ¿cuál es la idea o palabras que más se repiten en la lectura? A ver, no siempre pueden ser palabras como tal de manera explícita que se repitan, sino también pueden ser simplemente ideas que están formadas de manera implícita y que yo tengo que sonsacar, que yo tengo que descubrir. Esto es más usual en textos de carácter narrativo. Según la experiencia que tenemos, y ustedes lo pueden comprobar, en los últimos exámenes de nombramiento, siempre ha habido un texto narrativo. Un texto narrativo. Sobre ese aspecto, sobre ese particular, conversaremos en el transcurso de las siguientes sesiones, pero por ahora les estamos recordando cómo funciona este asunto del tema. Ahora bien, habíamos hablado, habíamos conversado que definitivamente el tema, al igual que ocurre con otras formas, tiene una especie de fórmula. Ojo, colegas, cuando digo una especie de fórmula, estoy refiriendo a que no es algo que sea estricto, que nosotros debamos manejar como tal, o sea, como lo ven ahí. Normalmente, recordemos que un tema se compone de un elemento, que es la fusión del artículo con un sustantivo. Siempre en todo tema debe haber un sustantivo, colegas. Siempre, siempre, siempre. Más el área de exposición. El área de exposición lo compone un adjetivo o puede ser un modificador indirecto o ambos a la vez. Habíamos comentado también eso al respecto. El ejemplo, el magisterio peruano en la actualidad. La fusión entonces del elemento, que es la parte más corta, con el área de exposición, lo que lo precisa, forma el tema. Ahora bien, algo muy importante, colegas. Es muy probable que
no siempre está en este orden. O sea, no siempre ustedes van a encontrar primero el elemento y luego el área de exposición. Puede haber una inversión. Es más, es muy común que haya inversiones. Es decir, primero está el área de exposición y luego el elemento. Por ejemplo, podría ser algo así. En la actualidad del magisterio peruano. ¿Lo ven? El área de exposición está al inicio, mientras que el elemento está después. Y el significado o el sentido, si bien semánticamente tiene una pequeña distinción, en nivel de comprensión lectora no tiene mayor variación. O sea, técnicamente, estoy hablando en un plano técnico, colegas, no hay que ir a una disquisición lexicológica, ni tampoco a una disquisición sintáctica. Simplemente en el plano del tema no tendría ninguna diferencia decir el magisterio peruano en la actualidad a decir la actualidad del magisterio peruano. No habría ninguna diferencia. Muy bien. Tengan en claro esto porque vamos a retomar esta situación del tema cuando revisemos lo que nos compete revisar hoy día. A ver. Vamos, arrancamos. La famosa idea principal. En el examen nos van a preguntar de forma directa, ¿cuál es la idea principal de la lectura? De acuerdo al texto, la idea central o la afirmación central del texto sería, la idea que mejor resume el texto será, nos van a hacer ese tipo de preguntas. De una u otra manera, siempre es sobre la idea principal. Cuestión básica en torno a la idea principal. No existe idea principal que no contenga el tema, colegas. Toda idea principal indefectiblemente contiene el tema. Así que si yo quiero sacar la idea principal de un texto, tengo que sacar el tema, obligatoriamente. Y tendría que hacerme la pregunta. ¿Qué se dice del tema? Yo considero que esta pregunta es la pregunta fundamental para poder saber cuál es el tema en una lectura. Cuando ustedes se pregunten, ¿qué se dice del tema? La respuesta, ¿cuál será? La idea principal. A ver, recordemos algo básico. El tema es una exposición de ideas. Un tema nunca afirma. Cuando nosotros decimos el magisterio peruano en la actualidad, no estamos afirmando nada, simplemente estamos exponiendo. Pero la idea principal no es así. La idea principal afirma, es decir, utiliza obligatoriamente un verbo. Por eso, otra forma de saber cuál es la idea principal en un texto es preguntándonos, ¿qué idea sostiene o afirma el autor? ¿Qué idea defiende el autor? O me puedo preguntar, ¿cuál es la idea que resume el texto? Se supone que cualquier persona cuando lee la idea principal va a saber de qué trata la lectura. Esa es la intención de saber elaborar o de saber sacar la idea principal. Pero como ya les he dicho hace un instante, colegas, esto yo considero que es la pregunta clave. ¿Qué se dice del tema? Y la respuesta, la idea principal. Recuerden esa pregunta, colegas. Muy bien. Al igual que ocurre con el tema, la idea principal también tiene una especie de fórmula. No es algo que podamos, digámoslo así, seguir tal cual, pero nos sirve de base. ¿Ya? A ver, muy bien. ¿Qué pasó, colega Aime? A ver, muy bien, no sé. Bueno, de lo que están jugando, ¿no? Bueno, me imagino que sí, ¿ya? A ver, si es que no tenemos la versatilidad, si no tenemos la versatilidad cognitiva como para estar en dos lados a la vez, mis estimados colegas, va a ser un poco difícil que nos concentremos, ¿ah? Que nos concentremos estando aquí en la sesión y tal vez observando el partido, ¿no? Observando el partido quizá. Bueno, a mí particularmente no me gusta el fútbol, así que no les podría decir
cómo va esa situación. Pero volvemos a este punto. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, para ver el ejemplo o lo que nos ha escrito nuestro colega, vamos a revisar cuál es la estructura probable de una idea principal, colegas. Miren, miren. Una idea principal necesariamente contiene el elemento del tema. ¿Recuerdan el elemento? Era la parte cortita del tema, ¿no? Era esta parte. Cuando yo digo, por ejemplo, el magisterio. Cuando yo digo, por ejemplo, el fútbol. Cuando digo, por ejemplo, selección. Ese es el elemento del tema. La parte más corta del tema. Que está encabezado, claro está, por un sustantivo. Ese elemento le tengo que sumar un verbo. Un verbo. Cualquier verbo. Porque los verbos tienen la condición de afirmar algo o establecer una condición de algo. Por ejemplo, el magisterio peruano está. Miren, está. Ahí está el verbo, está. Y luego viene el área de exposición o simplemente el predicado. Está siendo evaluado en la actualidad. La mezcla entonces entre el elemento del tema, el verbo y el área de exposición me da como resultado la idea principal. Profesor, la idea principal no es prácticamente lo mismo que el titular de un periódico. Seguramente algunos se han dado cuenta que la idea principal es básicamente lo mismo que el titular de un periódico. Por ejemplo, mototaxista asesina a su novia por celoso. ¿Se han dado cuenta que tiene la misma estructura? O cuando dicen, por ejemplo, presidente Castillo otorgará beneficios penitenciarios a corruptos. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente es cierto. Entonces, las personas que lean el titular del periódico van a saber de qué trata el texto. ¿Por qué razón? Porque es la idea principal. Y toda idea principal es el resumen de la lectura. Si mi tema es el café peruano, yo me pregunto, ¿qué se dice del café peruano? Miren la pregunta, recuerden esta pregunta, colegas. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice del café peruano? Bueno, el café peruano es uno de los mejores a nivel mundial. Ahí está. Es una afirmación, un resumen del texto y responde a la pregunta, ¿qué se dice del tema? Nuestro colega nos dice, estamos perdiendo 2-0. Muy bien. ¿Podría ser considerado la afirmación de nuestro colega como una idea principal? ¿Qué opinan, colegas, ustedes? A ver, les leo en el chat. ¿Ustedes creen que la afirmación, estamos perdiendo 2-0, podría ser considerada una idea principal? A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, por el chat, colegas, a ver, para hacerlo más sencillo, ¿no? ¿Consideran que es una idea principal? No, nos dice la colega Sonia. Muy bien. A ver, vamos a someterlo. Le falta el elemento, nos dice la colega Lidia. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. A ver, no nos dicen contundentemente, ¿no? Vamos a ver, vamos a probar, a ver. Vamos a probarlo. Lo voy a escribir completo. Pregunta, ¿quiénes estamos, según el colega, perdiendo 2-0? ¿Quiénes? De manera implícita. ¿Quiénes estamos perdiendo? No lo dice, pero el colega, obviamente, nosotros nos dice, claro, pero exactamente quiénes, no creo, los peruanos no creo, yo no estoy jugando. Ahí está, colega Rina. Miren, listo, colegas. Esto es Tácito, Tácito. Yo les pregunto, ¿la selección qué es? Es el elemento. ¿Y peruana qué es? El área de exposición. Pregunta, estimados colegas, ¿qué es esto? El tema. ¿Qué se dice del tema? Que la selección peruana está perdiendo 2-0. Pregunta, ¿lo que la colega ha escrito es una idea principal? Sí. Sí es una idea principal, colegas. La única diferencia está, tal como dice la colega Nilda, que esto es tácito. Que esto es tácito.
pero sí es una idea principal. Así que, mis queridos colegas, los temas y las ideas principales son algo que están todo el tiempo con nosotros. Y lo que trata de hacer el Ministerio de Educación cuando nos toma este tipo de evaluaciones es establecer qué tan buenos somos nosotros para identificar algo que conocemos. Esto es lo curioso, ¿no? Por eso es una pregunta, o por lo menos esto es algo que se conoce como razonamiento. No es conocimiento, sino razonamiento. Muy bien, claro. A ver, la colega nos dice, en ese caso no necesariamente iría el adjetivo. Bueno, el adjetivo está aquí, colega, mire. Es peruana. La palabra peruana es el adjetivo. Selección peruana. Ahí está. La palabra peruana es el adjetivo. ¿Ya? Y sí, sí, ahí está. Ahí está el tema y el área de exposición. ¿Lo ven? Listo. Parece extraño, ¿no? Pero en realidad lo que hace el ministerio es tomarnos preguntas sobre cosas que nosotros conocemos. Eso es lo extraño, ¿no? Y a pesar de eso, no lo podemos a veces resolver. Muy bien. Entonces ahí está la fórmula, entre comillas, de la idea principal. Profesor, ¿qué pasa si comienza primero con el área de exposición, luego el elemento y luego el área de exposición, el verbo y luego el elemento? ¿Puede ser posible eso? Sí, por supuesto que puede ser posible. No hay ningún problema. Lo importante es que los elementos que están ahí, que ustedes ven en esta, entre comillas, fórmula, no falten, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien, colegas. A ver, hasta aquí, estimados colegas. ¿Alguna pregunta o quizá un ejemplo? No sé, algún comentario de parte de ustedes. Yo les escucho atentamente o les leo en el chat. Muy bien. Por ahí me pareció. Muy bien, colegas. Excelente. Entonces parece que todo está claro. Listo. Continuamos entonces con la práctica. Continuamos practicando. A ver. Ujú. Muy bien, colegas. Recuérdenlo, ¿ah? Miren, cuando hoy día seguramente nos vamos a dar tiempo también, colegas, para revisar una de las pruebas de comprensión, ¿ya? Colega Alicia, miren, esto es algo que me parece curioso. La colega Alicia nos pide práctica. Definitivamente, colega Alicia, es necesaria la práctica, definitivamente. Pero si no nos enfocamos bien en lo que les estoy diciendo para la ejecución de la práctica, de nada vale seguir practicando si es que no seguimos estos pasos, ¿ya? Yo quisiera que ustedes se concentren bien aquí, bien aquí. Vamos, por algo les digo, ¿no? Van a ver que vamos a lograrlo, ¿ya? Vamos. Comenzamos con la práctica. Ahora sí, muy bien. Claro que sí, colega Pilar, claro que sí. Muy bien. Lo que les estoy mostrando es este texto, miren, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que le den una lectura y simplemente vamos a extraer el tema y la idea principal. ¿Les parece? A ver, vamos a darle una lectura entonces, colegas, ¿ya? Vamos a darnos cuánto, unos 3 minutos. 3 minutos le damos una lectura y ustedes me dicen cuál es el tema y cuál es la idea principal. A ver, vamos. 3 minutos, colegas.
Muy bien, excelente, colegas. Bueno, menos tiempo, ¿no? Un poco menos tiempo de lo que habíamos planificado. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Primero, para extraer el tema, perdón, la idea principal, yo tengo que extraer el tema, obligatoriamente, obligatoriamente. ¿Cuál es el tema, colega? Solamente el tema. El tema, a ver, tema nos dice los colegas aquí. La colega Brígida nos dice, el tema es la innovación en el mercado mundial. Excelente. La colega Brígida, la innovación en la sociedad humana. Las respuestas son bastante diferentes, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Ambos cumplen con la condición del elemento. La innovación y su importancia, que también se puede formular así, no hay ningún problema, y su importancia en el mercado mundial. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a probar. Muy bien, colegas, vamos a probar. A ver, estamos de acuerdo que la palabra innovación es la que más se repite en el texto, ¿verdad? Es la que se repite en todo momento, colega Zuleika. Definitivamente la palabra innovación es la que se repite a cada instante. Estructuras innovadoras, luego sigue hablando de las industrias en un mundo moderno, esfuerzos innovadores. ¿Ven? Entonces la palabra innovación es obviamente el elemento. Ahora bien, la pregunta es, ¿pero es suficiente con tener el elemento? No, nos falta. ¿Es la innovación en dónde? ¿De quién? ¿De los delfines? ¿De los cánidos? ¿Dónde? Sociedad humana. Por lo tanto, ya se dieron cuenta, ¿no, colegas? Muy bien. A ver, colega Sonia, el tema, nos dice la colega Sonia, ¿puede ser solamente innovación? Colega Sonia, eso es el elemento nada más. Recuerden que para extraer el tema, yo necesito un elemento más el área de exposición. En este caso, y lo voy a anotar en el chat, colegas, el tema sería la innovación en, por ahí lo dijo una colega, ahí lo dijo la colega Brígida, en la sociedad humana. Ese es el tema, la innovación en la sociedad humana. Ahora me hago la pregunta, ¿qué se dice de la innovación en la sociedad humana? Esa es la idea principal. A ver, ¿quién me dice, colegas? ¿Dónde está la idea principal? A ver, ¿cuál es la idea principal? ¿Por ahí? Bueno, creo que se activó el micrófono de la colega, pero bueno. A ver, por el chat o levantando la manito, colegas. Pregunta, ¿qué se dice de la innovación en la sociedad humana? ¿Qué es importante? Ya, muy bien. Pero hay algo más, colegas, hay algo más. ¿Qué se dice? Ya, muy bien, colega Guadalupe, ese es un subtema. Una vez más, ¿qué dice el texto de la innovación en la sociedad humana? A ver, colegas, ¿se dan cuenta? Claro que sí, colega Ime, claro que sí. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la idea principal? La primera línea, colegas. Ahí está la idea principal. La innovación es una característica inherente en la sociedad humana. Muy bien, a ver qué nos dice aquí. Impulsa el crecimiento en el mercado mundial. Colega Pilar, eso es una idea, pero una idea secundaria, más no la idea principal. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando una persona lea este texto, va a decir, a ver, ¿este texto de qué trata? Trata de la innovación en la sociedad humana. Muy bien. ¿Qué es lo que destaca todo lo que está aquí? Que es algo que el ser humano practica como parte de su naturaleza. Traducción, que la innovación es una característica inherente, o sea, que ha nacido con el hombre. Listo. ¿Lo ven? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar, vamos a seguir practicando, ¿ya? Vamos a seguir practicando. Cuando ustedes se enfrenten a un texto, colegas, cualquiera que sea ese texto, saquen siempre la idea principal. No importa si no nos pide. Probablemente en el examen no nos van a pedir la idea principal. O sea, no nos van a decir cuál es la idea principal. No, no interesa. Nosotros debemos de trabajar con esta idea. ¿Ya? Recuérdenla. Muy bien. Ah, por ahí tenemos una consulta, colega Alexandra. O
O bueno, creo que se le encendió el micro a la colega, ¿no? A ver, vamos a silenciar. Ya, muy bien. Ah, por ahí tenemos una consultita. A ver, vamos a ver. Colega Sonia, le escuchamos, colega. Maestro, buenas noches. Disculpe la interrupción. Lo que quiero saber es que la idea principal, bueno, me estoy confundiendo. La idea principal siempre lo vamos a encontrar en la primera parte o en el medio, en la última parte. Eso quiero que me explique porque, y aparte de lo que le decían de antes, le preguntaba, profesor, le decía si el tema puede ser nada más innovación. Muy bien. Excelente, colega Sonia. Muchas gracias por su participación y por su pregunta. A su primera pregunta, profesor, ¿la idea principal siempre la vamos a encontrar necesariamente al inicio? No necesariamente, colegas. Al inicio, uno puede encontrar la idea principal cuando estamos frente a un texto de carácter expositivo, como ocurre con este texto. O cuando estamos frente a un texto de carácter argumentativo, que todavía no lo vemos. La idea principal, cuando está al inicio, se le conoce normalmente como una idea o como un texto de carácter analítico. Si está al final, se le conoce con el nombre de un texto de carácter sintético. Y si está al medio, se le llama céntrico o analítico sintético. Dejando de lado un poco la teoría, resumiendo a la pregunta que usted me hace, colega Sonia, la respuesta es simple. Las ideas principales pueden estar ubicados técnicamente en cualquier punto del texto. Es más, a veces ni siquiera están en el texto y yo tengo que inferir esa idea. Profesor, en el examen que vamos a tener, ¿las ideas principales van a estar en el texto? ¿Sí o no? Sí. Esa es una gran ventaja, estimados colegas. Las ideas principales que nos dan en el examen van a estar ahí en el texto, tal cual. Solamente hay que descubrir en qué parte están. Ahora, a su pregunta. Profesor, la innovación, si yo elijo solamente la palabra innovación, o sea, solamente innovación, eso es el tema, es parte del tema, colega Sonia, es parte del tema. Para que sea un tema, como nos pide el Ministerio de Educación, tiene que tener necesariamente un área de exposición, es decir, una parte que lo especifique. Ya, no basta con el elemento, tiene que tener un área de exposición. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias. Siempre tiene que tener el área de exposición, ¿no? Así es, colega Sonia. Yo tenía conocimiento, bueno, tenía metida en la cabeza que el tema solo era, pues no, una sola parte que nos decía siempre el profesor desde muy antes. Por ejemplo, si hablamos del agua, es el agua. Ahora nos decía la idea principal, ya puede ser, ¿no? El agua y sus funciones, quizás sus características. O sea, eso era nuestra idea principal. Bueno, yo tenía entendido así. Muy bien, colega Sonia. De todas maneras, muchísimas gracias. Muy bien, colega Sonia, de nada, de nada. Por favor, colegas, sigan lo que les estoy indicando. ¿Ya? Sigan lo que les estoy indicando. A ver, hay que desaprender. Es decir, que muchas veces nos han enseñado también mal, ¿no? Nos han enseñado. Yo les digo esto con conocimiento de causa, ¿ya? Y definitivamente ha habido temas que nos han enseñado mal, ¿no? Como les digo, y como reafirma aquí la colega Pilar, ¿ya? El tema se expresa en una frase. Exactamente en una frase nominal, o también llamado grupo nominal. Un grupo nominal normalmente lo encabeza un sustantivo, pero no es suficiente. Tiene que tener un área de exposición, y esa área de exposición es justamente un adjetivo. Algo que le acompañe y lo precisa. Mientras, como dice la colega Pilar, la idea principal se expresa en una oración. Pero esto también a veces suele ser confuso, colega Pilar. Yo recomiendo utilizar esta formulita que les he dado, ¿ya? Teniendo en consideración que hay muchos colegas que no son de la especialidad y que pueden tener una especie de confusión con respecto a la distinción que puede haber entre una oración, una proposición y una frase. Entonces, en ayuda a ello, yo prefiero que ustedes manejen esta pequeña fórmula. ¿Está bien? Muy bien. La colega Raquel nos dice, la idea principal es la información general. ¿Se puede entender así, colega Raquel? Debido a que la idea principal es un resumen del texto. ¿Sabe cuál es el problema de decir que es la idea general, estimada colega Raquel?
es que se puede confundir con el tema, porque el tema también es una idea general, es lo que se llama Profesor, si nos escucha, por favor. No se escucha nada. No está el profesor, parece que se fue su internet. Colegas, colegas, acaba de llamarme el doctor Luis y me informa que el fluido eléctrico por su domicilio se ha ido. Esperamos 5 minutos, por favor. Ojalá que vuelva el fluido para que pueda reincorporarse. Colegas, por favor, unos minutitos, les informamos. Gracias por comunicar. Gracias, profesor. Hay que esperar. Gracias, profesor Reimer. Gracias, profesor. Esperamos normal. Sí, colegas, por favor. Maestro Reiner, buenas noches. Sí, profesora, sí, le escuchamos. Maestro, una consulta. Mire, a veces por cruce de horarios, de talleres que tenemos los maestros, a veces no se puede acceder a las clases. Para saber a dónde nos están enviando las grabaciones de repente, por ejemplo, de esta clase de comprensión de textos. La anterior, Sí. ¿lo habré enviado, maestro? Sí, profesora, les informamos, las clases grabadas lo estamos enviando al grupo de WhatsApp. Colegas, hay que revisar frecuentemente el grupo porque todas las informaciones, los comunicados, los materiales de trabajo y demás lo enviamos al grupo de WhatsApp. Les informo que a partir de la semana que viene va a estar habilitado también para ustedes
nuestra aula virtual, colegas, en la que van a poder verlo, todas las clases, descargar los materiales y tener otros accesos en esa aula virtual que ustedes van a ingresar con un usuario y contraseña que se les va a asignar. Maestro, gracias. Sí, de repente será porque recién ingresé al grupo, no sé si sería posible, maestro. ¿Me podría reenviar, por favor, de la Ya, clase anterior? Si no, perfecto, será profesora. pedir. Lo ¿Ya? vamos a Muchísimas reenviar. gracias. Sí, le vamos a Gracias. reenviar, pero un favor, a usted también, nos recuerda el día de mañana a primeras horas para poder reenviarle todas las clases. Excelente, maestro. ¿Ya? Muchísimas gracias. Profesor, buenas noches. Profesor, Disculpe una pregunta. El Sí, viernes profesora. pasado tuvieron clases con la Magíster Ivonne. Yo no ingresé a la clase, pero pude ver la clase grabada y pregunté si mañana viernes va a seguir con la misma clase o nos iban a mandar las claves. Me parece que vamos a trabajar otro tema, profesora. Sería bueno que mañana lo consultemos a la profesora Ivonne para Ok, que nos porque pueda se enviar las quedaron en claves. la pregunta número 7 y del 8 hasta el número 18 no se llegó a resolver, ni tampoco han enviado las claves. Ay, ya. Por favor, profesor, si usted le Voy a podría ver de ese preguntar. tema, profesora. Sí, gracias, más bien por alertarnos. Ok, gracias. Profesor, una consulta, buenas noches. Sí, profesora Karina, buenas noches. Sí, hace un momentito una profesora preguntó que recién había ingresado y que quería también el material. Yo también quisiera que me proporcione por favor el material porque ahora el profesor está explicando y quisiera también poder repasar lo de la clase pasada para no estar un poco Sí, perdida, ¿no? Y poder informarme mejor. sí, profesora, excelente. Vamos a reenviarlo a todos los colegas que sean el material, pero por favor, mañana me escriben al WhatsApp privado, colegas, para poder enviárselos. Todos Ya, los materiales, gracias. todas las grabaciones y los materiales que nos van a solicitar. Gracias, Disculpe, profesor. profesor, Sí, buenas noches. sí, profesora Silvia, buenas noches. Yo también estoy con la misma dificultad. Pues si nos haría llegar su número privado para pedirle, porque yo no lo tengo. Sí, bien, Por lo favor. voy a escribir al WhatsApp, al chat del Zoom, por favor, colegas, para que lo puedan anotar. Los que no lo tienen, porque la mayoría sí lo tienen, el número al que se ha comunicado para que se escriba, eso es el número al que tiene que comunicarse conmigo. Ya, profesor, Maestro Reiner, algo último, aprovechando de Sí. repente este espacio. Maestro, ¿y tendrán también de repente algún curso para, ascenso? No, este año no hemos aperturado, profesora, no tenemos curso para ascenso. Ay, ya mi Sí, esposo estaba interesado. Bueno, sí, gracias. profesora. profesor, disculpe otra inquietud, si es que podría Sí, ser tan profesora, por amable. supuesto, sí. Hay Eh, que, por ejemplo, si yo estoy escuchando que están llevando también las clases de razonamiento lógico, el viernes. Yo tenía entendido solamente que era no. martes, A ver, sábados. sí, le aclaro, profesora. Las clases con este grupo son los días martes de 9 a 10 de la noche, los días jueves de 8 a 10, los días viernes trabajamos con los colegas de educación inicial, conocimientos pedagógicos de la especialidad inicial, y Ya. con los colegas del nivel primario trabajamos los días sábados de 8 a 10 de la noche, no valga la redundancia también, conocimientos pedagógicos de la especialidad de educación inicial. No sé si Profesor, me quiere entender, disculpe, profesora. el día martes tenemos razonamiento lógico de 9 a 11, no de 9 a 10. Perdón, sí, de 9 a 11, disculpen, sí, me equivoqué, colega. Sí, colegas, voy a tratar de comunicarme, colegas, para informarle, porque no podemos seguir dilatando el tiempo, quizá para poder postergarle. Ya, me dan un minutito, por favor.
Sí, por favor. Sí. Colegas, les informo que el profesor Luis